Hoy, 4 de abril de 1973, va a inaugurarse en la isla de Manhattan el complejo financiero conocido como World Trade Center. Se han necesitado más de 6 años para poder ver terminado el diseño del arquitecto estadounidense Minoru Yamasaki. Con una superficie de más de 800.000 metros cuadrados, este complejo ha sido uno de los mayores retos de la construcción que hayamos podido ver hasta ahora. Más de 3.500 obreros continúan trabajando en este proyecto de dimensiones colosales, ya que los trabajos aún no han concluido. Y para que ustedes se hagan una idea, les diré que solo para 2 de las fachadas se han necesitado 200.000 metros cuadrados de aluminio y casi 56.000 metros cuadrados de vidrio para sus 43.600 ventanas. Está previsto que a la inauguración acudan personalidades de la escena social, política y económica de Nueva York, aunque la aparición más esperada es, por supuesto, la del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Aunque el complejo está compuesto por 7 edificios, tenemos que destacar 2 de ellos, que como ustedes habrán podido observar, forman parte desde hoy del horizonte de Manhattan, las Torres Gemelas, 2 colosos con más de 200.000 toneladas de acero en su interior. Con sus 110 plantas y sus 415 metros de altura, estas torres han pasado a ser los edificios más altos y con más número de plantas en Nueva York. Ha sido fundamental la labor de numerosos ingenieros que han hecho posible y han facilitado los trabajos. Para ello, se han necesitado miles de metros de cableado para que todo funcione correctamente. Estos 2 gigantes de la construcción albergarán más de 93 hectáreas de oficinas, por lo que se han instalado 125 ascensores en cada edificio y 71 escaleras automáticas que acogerán a los más de 50.000 trabajadores que se esperan acudan diariamente. Y aunque algunas empresas ya han empezado a funcionar, no está previsto que alcancen su máximo rendimiento hasta dentro de unos meses. No nos cabe ninguna duda de que la construcción de estas torres constituye un símbolo del mundo financiero y de la prosperidad económica de Estados Unidos y que en poco tiempo se convertirán en un icono de la ciudad de Nueva York. Recuerdo muy bien las imágenes. Ahora no recuerdo dónde estava. Estava aqui na RTP, estava a acompanhar a apresentação do jornal e de repente começamos a ver aquelas imagens e quem estava a coordenar o jornal disse: "Pá, o que é isto?" Debían ser las 3 de la tarde, una cosa así, o las 2:30, una cosa así, cuando se estrelló el primer avión. A altura era o pivô habitual, o apresentador habitual do jornal da hora do almoço da SIC, e o jornal acabava, regra general, pouco depois das 2 da tarde. A esa hora se hace un resumen en el que se recuerdan las principales noticias que habíamos contado aquel día. E fomos relatando o que estava a acontecer, sendo que não havia muita informação, havia algumas reações, havia as imagens que nos chegavam das cadeias internacionais, mas não havia muita informação. Esa humareda se quedó sobre la ciudad durante una semana, al menos. No se iba. Por um momento muito longo, eu estive sempre no domínio do inverosímil. Portanto, aquilo era real, era possível, porque estava a acontecer, mas era inverosímil. Estamos en la meca de la economía mundial, el corazón de Estados Unidos, y se nos está viniendo abajo. Es Manhattan, es Nueva York, son el World Trade Center. Quando percebi que era um atentado, achei que era uma coisa muito bem feita. Un momento, duró poco, de un momento después del 11 de septiembre en que los norteamericanos se preguntaron ¿por qué nos odian tanto? Que os aviões embateram nas torres, isso é um facto. Que morreram quase 3.000 pessoas, também me parece que seja indesmentível. ¿O qué ejército hubiera sido capaz en una guerra con Estados Unidos de bombardear el Pentágono y de volar las Torres Gemelas? La reacción ante el 11S fue lo que ha marcado la historia, mucho más que el atentado en sí. Pues enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Son los rascacielos más altos de la ciudad, allí de Manhattan. Ricardo Ortega, buenas tardes. ¿Con qué consecuencias?
Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace... Todavía no estábamos al tanto de la envergadura de la noticia, simplemente faltaban 10 minutos, 8 minutos aproximadamente para comenzar el informativo, es decir, 3 menos 7, menos 8 minutos, y el realizador me dijo que me iba a pinchar una imagen porque se lo había pedido también el editor. Oye, Matías, hay una torre de las Gemelas en Nueva York que está echando humo, no sabemos qué ha pasado, pero en un momento determinado del informativo te la pincharemos. O sea, no te preocupes, parece que ha sido un accidente de un pequeño avión, un helicóptero, seguramente algo de turismo, fotográfico, pero tú empieza el informativo como lo teníamos planificado. Estaba en un almuerzo de redacción en mi despacho, en el periódico La Razón, que entonces presidía yo. Y efectivamente, inmediatamente que nos dieron la noticia, y asistimos pues, a la retransmisión de televisión en directo de muchas de las cosas que ocurrieron. Desde el primer momento tuvimos la impresión, los jefes de redacción, el subdirector que estaban conmigo, de que se trataba efectivamente de un atentado islamista. Não houve praticamente tempo de ter umas primeiras sensações, porque para nós, no início, nós não fazíamos ideia do que é que estava a acontecer. Só começou a ser verdadeiramente dramático quando há o segundo embate e depois, mais tarde, quando as torres caem. Mas a primeira sensação é de que é um acidente estranho e não a de que é um atentado ou algo parecido. Iniciou-se uma missão especial e aquela sensação de quando há o segundo embate e percebe-se em definitivo que aquilo não pode ter sido um acidente, não pode ter sido uma casualidade e que estávamos a viver um momento terrível, mas histórico ao mesmo tempo. Quando o segundo avião bateu na segunda torre, eu estava a ver pelo canto do olho e a fazer outras coisas, pensei que era uma repetição, que era uma repetição da imagem, só depois é que percebi que era outra torre e outro avião. E aí, obviamente, não podia ser outro acidente, e as coisas ficaram claras. 3 de la tarde, 15 minutos, vamos a ampliar detalles sobre la información que les hemos ofrecido al filo de las 3 de la tarde, hora española, a las 7 de la mañana en Nueva York. Las Torres Gemelas, al menos una de ellas, está ardiendo en su parte superior después de que un avión, al parecer un avión comercial, se haya estrellado en los últimos minutos contra la parte superior del edificio. Estábamos terminando el informativo de las 2 de la tarde en la radio en Onda Cero. Eran las 3 menos 5, 3 de la tarde. A esa hora se hace un resumen en el que se recuerdan las principales noticias que habíamos contado aquel día, 11 de septiembre del 2001. Eu estava preparado para fazer as despedidas, já não vi despedidas, fiquei ali sentado até às 7 da tarde. Ya había habido uno de los impactos en la Torre Gemela, faltaba la otra. Y daba la casualidad que el día siguiente me tocaba a mí sacar una tribuna en el periódico El País y me tuve que poner corriendo a tratar de rehacer la tribuna, sustituirla por otra para hablar de los atentados. Não deixando de olhar para o ecrã, vi uma referência a que aquele conteúdo estava a ser dado em direto e era a realidade. A mí el 11 de septiembre me sorprendió en Oslo, que es el sitio más inverosímil. Yo había sido corresponsal 5 años en Estados Unidos entre 1996 y el verano de 2011. Ni que decir tiene que regresé de inmediato a Madrid ese mismo día y a partir de entonces el director me envió algo relacionado con el 11S, que era ver cuál era el estado de ánimo en el mundo árabe y musulmán en relación a aquellos atentados. Eu recordo-me de ver as torres, um avião, depois as torres em chamas, não é? Aquela fumarada toda. Depois vejo outro avião e aí é que percebi que había ali qualquer cosa. Yo llegué a Nueva York el 5 de septiembre de viaje, de vacaciones. La primera visita turística que hicimos fueron las Torres Gemelas. Por ahí guardo todavía una entrada del día siguiente, el día 6 de septiembre. Yo era redactor del diario 16, que entonces pertenecía al grupo de La Voz de Galicia. Lógicamente, con todo lo que sucedió, pues decidimos que estaría bien quedarme unos días para trabajar sobre el tema. Debían ser las 3 de la tarde, una cosa así, o las 2:30, una cosa así, cuando se estrelló el primer avión y asistimos estupefactos al derrumbamiento de la primera torre, al choque del segundo avión contra la segunda torre y a partir de ese momento corriendo a Antena 3, que era donde trabajaba, a pasarle teletipos y papeles a Matías Prats, que hizo una retransmisión de libro de todo el acontecimiento durante varias horas en directo. Y ahí estuvimos, toda la redacción apoyando, pasándole papeles y viviendo como periodistas ese acontecimiento terrible para la historia del siglo XXI. Seguíamos con la hipótesis de un pequeño avión, un helicóptero, y yo le estaba diciendo en ese momento, digo, Ricardo, es un boquete enorme, eso ha tenido que ser muy grande, es un aparato
no es una avioneta, es un aparato de grandes dimensiones. Y estábamos en esa conversación cuando de repente, ¡boom!, sube la llama que había producido la segunda explosión, la de la Torre Sur. Digo, Ricardo, otra explosión, otra explosión. Y de repente abren la cámara, es otro impacto, es otro avión, Ricardo, es otro avión. El segundo avión que había chocado contra la Torre Sur a un nivel más bajo, altura 50 aproximadamente. Y ahí comenzó el relato, un relato que nos llevó hasta las 11 de la noche en directo. Es la ocasión que más tiempo he estado sentado ante una cámara de televisión y con una narración exhaustiva, tratando de ser pormenorizada, pero impregnada del estupor, de la sorpresa y de la incredulidad que nos produjo a todos aquel acontecimiento, aquel atentado terrorista. Enviar las crónicas era uno de los principales problemas, porque bueno, al principio se habían cortado los teléfonos, no había conexión a internet tampoco. La comunicación el mismo día era muy difícil, pero después se fue restableciendo. Pero lo que yo no tenía era un lugar físico donde ir a trabajar, ni tampoco un ordenador. Tanto isso, portanto, eu acho que já não foi propriamente um mau exemplo do ponto de vista da cobertura jornalística, mas foi sobretudo uma lição de como reagir no momento daqueles, também do ponto de vista profissional. Bueno, esa noticia era de tal envergadura que yo creo que ningún director de periódico en el mundo tuvo la menor duda. Era para abrir a toda plana los periódicos impresos, hablados, audiovisuales y digitales, que ya los había en todo el mundo. Eu acho que no 11 de setembro a televisão teve uma grande centralidade. E uma centralidade muito por conta de uma necessidade de nós chorarmos todos juntos. E foi por meio desse elo que a televisão construiu. Yo recuerdo haber esa misma tarde consultado ya el impacto en los periódicos, en las primeras páginas de los periódicos a través de Internet. Tengo la sensación de que ya estaba empezando a ser un medio de comunicación muy importante, ¿no? Y seguramente con aquello pues cobró mucha más relevancia. Pero fue la tarde de la televisión, ¿no? Y de la radio, por supuesto. Una tarde de transistores y de monitores de televisión. O que nós fazemos naquela altura nós estávamos a ver tanto como as pessoas estavam a ver em casa, o que as pessoas não se apercebem é que quando alguém está a fazer televisão em direto naquelas circunstâncias, está muito menos concentrado na imagem do que quem está em casa, do que o telespectador. La imagen fija de aquellas torres ardiendo y cómo se desploman, eso sobrecoge, ya pasen 10 años o pasen 50, yo creo. Osama Bin Laden y Al-Qaeda tenían objetivos milenaristas, pero eran maestros o son maestros en el manejo de las técnicas de comunicación propias del siglo XXI y buscaban el efecto televisado, el efecto inmediato. La espectacularidad del accidente fue calculada en función también de este elemento, que ya digo, pueden combinar objetivos milenaristas anacrónicos con un uso magistral de la comunicación, sea la televisión o sea Internet. También las redes yihadistas son muy activas desde siempre en Internet. Internet es el reino no tanto de la rumorología, que también, sino sobre todo de la creación de expectativas. Para lo que sirve Internet y se difunde como una epidemia velocísima en tiempo real es pues la de difusión de temores, de esperanzas, de deseos, de emociones, actitudes emocionales sobre todo, ¿no? Pero no principio de realidad. El principio de realidad lo posee la televisión. O que às vezes é difícil é educar o público que está do outro lado, que tem um sentido muito táctil com a televisão. Se não está aqui, vamos ver se está no outro lado. A televisão vê-se com os dedos às vezes. Y eso a veces es muy complicado. Y la credibilidad tampoco te la da la televisión. Evidentemente te estás creyendo que es real lo que está pasando con las Torres Gemelas, pero la credibilidad en sentido de veracidad, eso solo lo da la prensa escrita, que es el análisis del día siguiente. La gente huía, los 3 primeros días los aeropuertos estaban cerrados, las aerolíneas estaban sobrepasadas por la cantidad de gente que necesitaba salir. Incluso la frontera entre Estados Unidos y Canadá tenía grandes restricciones. La situación era extraña porque todo el mundo quería salir y yo quería quedarme para poder escribir sobre lo que estaba pasando. Fui informada que iria para Nova Iorque no dia 13
estávamos à espera que abrisse o espaço aéreo. Abriu primeiro para o Canadá, portanto viajei para o Canadá. El guión previamente establecido de un programa en ese día salta por los aires, no sirve para nada, y a partir de entonces yo pensaba que había que dar la noticia de última hora, pero no, ni siquiera soñando con que aquello iba a ser un atentado de aquella magnitud, ¿no? Era muy difícil pensarlo. A partir de entonces ya se ponen en marcha los resortes de las noticias urgentes. Recuerdo perfectamente que la colaboradora, la corresponsal que Onda Cero tenía en Oriente Próximo, inmediatamente, prácticamente al minuto y medio, 2 minutos, pidió paso desde Jerusalén. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris, buenas tardes. Buenas tardes, de la radio pública de Israel, la voz de Israel, su monitor, su radioescucha, Miki Gurdus, considerado aquí sumamente profesional y fidedigno, dijo hace 2 minutos: no hay duda que se trata de 2 aviones secuestrados por terroristas suicidas que se precipitaron intencionalmente sobre las Torres Gemelas. Ya fue la primera que dio ya no solo la especulación, sino la seguridad de que estábamos ante una acción terrorista, y entonces ya pues el corazón te empieza a funcionar a 1000 por hora. Quando a emissão, tipo meio fim da tarde, passa para Lisboa, deixei de andar à procura de quem podia comentar, de quem mais podia entrar ao telefone, de quem mais podia estar em Nova Iorque ou nos Estados Unidos, e comecei a perceber, a parar para pensar no que tinha de facto acontecido. En España, poco antes, en el 97, el asesinato de Miguel Ángel Blanco también fue una especie de ultimátum anunciado. Más o menos es el precedente de cómo estuvimos esas horas que estuvimos el 11 de septiembre hasta que finalmente se desplomaron las Torres Gemelas, y mientras tanto esa especie de suspense, de expectativa. Al final, ¿qué va a pasar? Es un poco la misma utilización terrorista, la transmisión en directa de los acontecimientos por los medios. Nós em Portugal já tínhamos tido uma experiência que tinha sido a queda de uma ponte, com muitos mortos, mas isto era completamente inédito e completamente impossível e inimaginável na altura. Não creio que tenha sido algo que tenha, naquele momento, preparado muito as pessoas. El atentado era de tal calibre que se derrumben 2 torres gigantescas, las más altas de Nueva York, que se derrumben las 2 con motivo de un atentado, y que además vuele una tercera parte del Pentágono, y que además hubiera una amenaza tan directa sobre la Casa Blanca. Cuando todo eso se supo, la repercusión era garantizada y llevada al máximo en los medios de comunicación de todo el mundo, que además contribuyó el que una parte de los atentados los vimos en directo, pues qué duda cabe. Pero lo importante de lo que ocurrió allí fue la envergadura del desafío al sistema sobre el cual, el orden social sobre el cual se está rigiendo el mundo, por parte de unos grupos relativamente pequeños, que es el fundamentalismo islámico, y que fuesen capaces nada menos que de volar los 2 edificios de más envergadura de Nueva York, y además de eso, sobre todo, de liquidar una parte del Pentágono. Eu acho que o que se realça aqui não é a diferença de cobertura, é o facto dos atentados se darem em sítios onde está garantida uma grande cobertura. No vimos imágenes en directo del impacto del Pentágono, y luego los días siguientes fue bastante ocultado a la opinión pública los daños que causó el atentado del Pentágono, pero evidentemente la dimensión espectacular de aquellas 2 torres que se habían convertido en el símbolo de Nueva York y de Estados Unidos. Era tanto o sítio onde eles bateram, mais o facto de eles pegarem nuns para baterem nos outros. Eles pegaram em americanos para bater em americanos, e eu achei que aquilo era de gênio, de facto. Nadie se podía creer, por mucha experiencia que tuviéramos, que lo que estábamos viendo y contando era real. Tu principal obligación es mantener una compostura en el micrófono, tratar de mantener la serenidad como periodista, como profesional, y que no se notara que todos estábamos con la tensión que teníamos, ¿no? Hubo quien nos superó a todos, creo. Hubo quien nos superó, que fue Matías Prats. Matías Prats cometió, entre comillas lo de cometió, el fantástico acierto de convertirse en un espectador más. Estamos hablando del atentado terrorista más visto en el mundo. O sea, ya no solamente por la repercusión mediática, por lo que suponía, ¿no? Es que fue televisado prácticamente, porque el primer impacto que no vimos al principio, después sí lo veríamos. Quiero pensar que no se volverá a repetir un hecho de tal magnitud, un acontecimiento televisado que hubiera sido seguido por
tanta gente. Es que durante todas las horas que duró, sobre todo las primeras, ¿no?, que es cuando más impacto visual tuvo, estoy convencido de que debió ser visto en más de la mitad del planeta, ¿no? No hay una transmisión televisiva más seguida en la historia. Mas preparou-nos no sentido de, se não for em direto, ter maior cuidado, porque há imagens que não são necessariamente obrigatórias para que as pessoas percebam o que aconteceu. Y bueno, la dificultad enorme, ¿no?, de tratar de descifrar lo que había sucedido, ¿no?, porque tenías que dejar un poco al margen tus reacciones normales, lógicas, ante un hecho tan tremendo, ¿no?, porque estabas incrédulo ante aquello, ¿no? El estupor te embarga, dices, no puede ser real lo que estoy viendo. Dios mío, esto no puede estar existiendo, es que va más allá de cualquier guión de Hollywood, ¿no? Ninguém esperava que pudesse acontecer uma coisa daquelas, com aquela dimensão, daquela forma, e portanto acho que demorámos todos um bocadinho a perceber o que tinha acontecido. E só à medida que a informação foi surgindo e foi sendo libertada, enfim, começaram a ser conhecidos alguns testemunhos, etc., só aí é que percebemos aquilo que tinha acontecido. A primeira declaração do presidente norte-americano, menos de uma hora depois dos primeiros atentados, os dois atentados contra as duas torres do World Trade Center en Manhattan, Nueva York. Conmoción y catarsis, eso es evidente, de cuando estás viendo unos acontecimientos dramáticos en escena, el público que participa en la retransmisión en directo, pues se siente conmocionado, colectivamente conmocionado, no solo afectado en su intimidad, sino afectado en su calidad de partícipe de un espacio público. El atentado del 11S invitaba a la sociedad a que se quedase un poco enmudecida y pasiva, esperando a ver qué iba a pasar, esperando la reacción de la presidencia estadounidense, la presidencia imperial, que es lo que definitivamente marcó el acontecimiento. No la reacción ciudadana, sino la reacción presidencial del poder estadounidense. Sí me parece eso de que no se dieran prácticamente imágenes truculentas de lo que había ocurrido con la caída de las Torres Gemelas, significa que los directores de las cadenas de televisión se pusieron enseguida de acuerdo para no alarmar todavía más al pueblo americano. Yo personalmente no hubiera estado de acuerdo, creo que la libertad de expresión exige que cada uno haga lo que crea conveniente. Yo personalmente no hubiera dado en mi periódico esas imágenes, pero me parece que hay que aceptar que otras visiones del periodismo y otros profesionales del periodismo consideren conveniente dar esas imágenes y por lo tanto la libertad de expresión les ampara, y la libertad de expresión es el cimiento, la piedra angular, el cimiento sobre el que reposa el edificio entero de la democracia pluralista. Mas também este é um atentado muito peculiar, porque é um atentado em que não é possível ver assim tantos cadáveres, porque a partir do momento em que as torres colapsam, há aquela sensação de horror, mas não se consegue ver os feridos e os mortos. As imagens eram chocantes porque era uma nuvem de fumo que cobria Nova Iorque e pó por tudo quanto era sítio e a destruição, mas não havia imagens propriamente de ninguém ferido nem nada disso, não é? Há quem diga que são princípios éticos e deontológicos que levam a que, nomeadamente as televisões, optem por não mostrar algum tipo de imagens mais violentas. Eu não sei se concordo com isso. Aquel acontecimiento fue completamente distinto a todo lo que había ocurrido en urgencias informativas y en últimas horas, ¿no? Normalmente la televisión hace radio cuando se produce un acontecimiento grave, urgente. Estes momentos críticos mudam sempre um pouco a história do jornalismo e, neste caso concreto, sobretudo a história da televisão. Aquel día fue distinto. Aquel día la radio se adaptó a la televisión. La radio hizo televisión porque todos estábamos viendo a través de los monitores de televisión las Torres Gemelas con la nube de humo saliendo de las plantas superiores y luego ya con el desplome de las torres, ¿no? Parece-me que é evidente que houve ali uma aprendizagem porque foi uma maratona de emissões no mundo inteiro. Creo que aquello cambió un poco el concepto de los grandes acontecimientos en directo, porque la radio dejó de hacer radio para narrar lo que se veía por la televisión y la televisión adquirió yo creo, pues no sé, un carácter grandioso en esos momentos. Eran torres que eran hermosas desde el punto de vista de paisajístico, de skyline, del perfil neoyorquino. Esto es irrepetible, o sea, esto es irrepetible. Y además había ese elemento
primero el horror por la cantidad de gente que había allí, luego el elemento de prueba de la fragilidad de nuestro sistema. Las torres, la caída de las torres también evidencian tanto la fragilidad arquitectónica como la fragilidad en general de todo el mundo en el que vivimos. Es verdad que es un poco sospechoso que las imágenes que hay son de baja calidad, lejanas. Tampoco sé si una imagen de un cadáver realmente es más impactante que la del Boeing 747 acercándose a la torre y reventándola. Poco a poco, a medida que va avanzando la tarde de aquel 11 de septiembre y vamos siendo conscientes de lo que en realidad estaba ocurriendo, pues, en fin, yo creo que incluso sin haber habido televisión dando esa imagen en directo, la cosa sobrepasaba, la cosa traspasaba completamente las fronteras de la lógica, ¿no? Las imágenes son las que hemos visto todos. Las otras imágenes, las imágenes de, supongo yo, los cuerpos destrozados, desmembrados, la gente cayendo desde los pisos altos de las dos torres. Es verdad que se observan en algún momento algunos cuerpos que caen, pero son imágenes lejanas y no hubo mayor trascendencia. Y yo creo que se les escapó esos planos incluso a ellos mismos, a los americanos, que eran los que nos estaban sirviendo las imágenes a todo el mundo. Ellos ya hicieron sus filtros y nos proporcionaron unas imágenes, yo creo que afortunadamente exentas de lo macabro, de lo terrible que hubiera supuesto para todos ver el resultado de aquel atentado terrorista que se cifró en más de 3.000 muertos. Penso que é exemplo que ilustra se calhar o desfazamento entre as imagens que são mostradas e a realidade da guerra, porque não há guerra sem mortos. Como é que é possível mostrar uma guerra em televisão não mostrando os mortos? Manhattan, con las dos torres ardiendo y cómo se desplomaban, te da una sensación de ver la historia desde el futuro en el mismo presente, que no tiene nada que ver con el puntilismo melodramático de los cuerpos desgarrándose. Recuerdo que pensé dos cosas, ¿no? Una, hasta dónde puede llegar el pensamiento no científico, el dogma no comprobado. Y segundo, pensé que algo tenían que haber hecho mal los americanos para que les infligieran un golpe como este de tamañas consecuencias, ¿no? Habían descuidado lo que era el control de su administración de inmigrantes hasta tal punto que pude oír en televisión a un responsable lamentando que hubieran dado el diploma de aviador a un futuro terrorista, que se negaba a aterrizar, a aprender a aterrizar, porque claro, él no iba a aterrizar, ¿no? ¿Veis que está ya? Ha girado, Pues está bajando, está cayendo en barrena y ¡pumba! Me gustaría hablar con alguien que conozca este dato. Aquel día cambió el mundo. Nosotros vivimos en un escenario diferente desde el 11 de septiembre, sobre todo en los años posteriores, ¿no? Ahora ya creo que todo se va asentando un poquito, pero aquel ataque llevó a un conflicto bélico, como fue la ocupación de Irak y Afganistán. Eso lo explicó muy bien Arnold Toynbee, pues decía que estábamos ya en una tercera guerra mundial no convencional, porque los ejércitos aliados eran tan fuertes que nadie les iba a hacer frente. Y es cierto, ¿qué ejército hubiera sido capaz en una guerra con Estados Unidos de bombardear el Pentágono y de volar las Torres Gemelas? Porque estava a acontecer no coração de uma superpotência, não é? Portanto, nada disto fazia muito sentido. Até a própria reação do presidente norte-americano, quando lhe foi comunicado o que havia acontecido há poucos minutos, também corresponde a uma reação muito cética e a uma dificuldade muito grande de entender. Yo he leído autores americanos que opinan que lo que acarreó el atentado fue dar al gobierno de Estados Unidos el argumentario perfecto para ejecutar un plan de política exterior que estaba previamente planeado. La reacción ante el 11S fue lo que ha marcado la historia, mucho más que el atentado en sí.
El atentado en sí, evidentemente, es un acontecimiento histórico, porque nunca se había hecho, escenificado en directo, un atentado tan masivo y tan indiscriminado, pero cómo se reaccionaba, al fin y al cabo todo atentado es una provocación, a ver cómo reaccionan los poderes afectados por ese atentado. Con una intervención fulminante de los ejércitos aliados. Los ejércitos aliados es un eufemismo, es Estados Unidos con un poquito de auxilio de Inglaterra. Hay un cambio en las relaciones internacionales, en la concepción de la política global, una nueva forma de guerra en la que el enemigo es invisible, no saben dónde buscarlo. Políticamente hubo un momento con la reacción de Bush agresiva, que parecía que las Torres Gemelas, aquellas Torres Gemelas y el 11S iban a suponer la reafirmación de Estados Unidos como el único imperio del siglo XXI. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. Primero se organizó una guerra de conquista en Irak que duró 20 días, es decir, un ejército de 1 millón de hombres y un país de 25 millones de habitantes le duró a Estados Unidos 20 días y Estados Unidos volvió a equivocarse porque la guerra la gana fácilmente y la guerrilla la gana muy difícilmente o la pierde, como ocurrió en Vietnam, y está ganándola muy difícilmente en Irak. Se podría haber reaccionado de otra forma, pero Washington decidió reaccionar así y las consecuencias han sido las que han sido. De ahí vino la invasión de Irak, catastrófica y desastrosa, pero fijémonos que hasta ese efecto ha desaparecido. Bush ya no está en el poder en Estados Unidos, los neocon tampoco. El mundo del siglo XXI no va a ser imperial estadounidense. A partir de entonces ha cambiado la seguridad, ha cambiado la visión del mundo, por supuesto la geopolítica, claro, las alianzas, los entendimientos entre los países son muy distintos. Fue más allá, no solo cambió la realidad geopolítica, cambió la realidad social, cambió la realidad de cada uno de nosotros individualmente. Cambió la forma de viajar, cambió la forma de concebir el mundo, cambió la forma de sentirse inseguro o seguro. Es decir, hasta el 11S, excepto algunas personas que estábamos muy implicadas en la lucha contra el terrorismo en nuestros respectivos espacios, todo el mundo vivía tranquilo en lo que atañe al terrorismo. Desde el 11S nadie ha vuelto a vivir tranquilo del todo en lo que respecta al terrorismo. Es decir, cambió nuestra percepción de la seguridad. Eu penso que mudou a nossa sensação de que estávamos imunes a coisas destas, sobretudo nós no mundo ocidental, em que vemos isto sempre como alguma coisa distante. Mudou o mundo em si, mudou muito, mudou nas viagens, mudou na nossa percepção da realidade, na nossa percepção do nosso lugar seguro, da nossa percepção do mundo como um lugar onde podemos estar mais aconchegados e sobretudo no mundo do lado de cá. Y cambiar los usos y costumbres, ¿no?, de la aviación mundial. Hasta para coger, bueno, ¿qué digo hasta para coger un avión? Empezando por coger un avión ya no es igual ahora que el 10 de septiembre del 2001, ¿no? Hoje em dia viajar, para mim, pessoalmente, passar por um aeroporto, uma viagem de avião é um pesadelo por causa dos controles de segurança, que são obviamente necessários, mas eu acho que houve uma diminuição ou um aumento da dificuldade de mobilidade no mundo notório después de estos atentados. Se dijo que aquello cambiaría la historia para siempre, que habría un antes y un después. Lo que ha cambiado, evidentemente, es la seguridad en aeropuertos. O sea que nuestra vida cotidiana es mucho más fastidiosa, dada la extraordinaria seguridad que hay en aeropuertos y en otros lugares de acceso público, ¿no? A partir da grande tragédia do 11 de setembro, daquele terror e daquela imagem tão forte dos aviões a destruírem as torres gêmeas, é um sentimento de que não estamos seguros em parte nenhuma, mesmo estando num país que nos promete segurança. Hay un antes y un después del 11 de septiembre. Yo creo que Occidente vivía en un, no sé, en un desarme ideológico, en una relajación que luego se ha demostrado que ya no puede seguir existiendo, ¿no? Aquel fue un atentado contra una forma de vivir, fue un atentado contra una sociedad, en fin, podemos plantear que no todo el mundo oriental o el mundo islámico defiende aquello, como es lógico, ¿no?
pero sí es el ataque a una manera de vivir la sociedad y de vivir el siglo XXI. Además fue en el amanecer del siglo XXI que cambiou absolutamente todo. Depois também, de certa forma, mudou a nossa visão do mundo árabe, do Islão. Obviamente que nós poderíamos ter algum sentimento de incompreensão, mas a partir do 11 de setembro houve uma dicotomia muito forte entre o nós, mundo ocidental, nós, o lado bom, e eles, os maus, aqueles que nos fazem mal. Pero está completamente claro que esa guerra en la que estamos del terrorismo y de la inmigración, pues consiguió unos fines tan espectaculares que desde el 11 de septiembre del año 2001, pues estamos viviendo las consecuencias geopolíticas, las consecuencias internacionales y también las consecuencias económicas de aquel acontecimiento verdaderamente decisivo y con el que, de hecho, pues comenzaba una nueva era. O mundo percebeu que era vulnerável, porque se os Estados Unidos são tocados no... Eu na altura lembro-me de ter escrito isso no símbolo da sua virilidade, porque aquilo eram duas coisas gigantes, fálicas. Deitaron-nas abaixo. Al fin y al cabo, la atentado del CS es terrorismo internacional, pero es un cambio cuantitativo, no cualitativo. Lo que es nuevo, yo pienso, es la reacción contraria a la legalidad de los Estados Unidos, la decadencia del derecho internacional y el retorno a la ley del más fuerte, que ya sabemos que el más fuerte es Estados Unidos. Y evidentemente aquel episodio abierto por el 11S ha terminado ahora, en este año 11, cuando precisamente pues, el siguiente presidente ha vuelto a subvertir el derecho internacional, pues ejecutando extrajudicialmente al responsable de aquellos atentados. Y esto yo creo que la degradación de la calidad de la vida democrática y del derecho internacional y del imperio de la ley, esto va a crear consecuencias muy duraderas, puesto que el propio presidente Obama, que fue elegido por ser las antípodas del presidente Bush, ha terminado usando sus mismos procedimientos. Llevábamos casi 10 años, ¿no?, buscándole. Y ha habido mucha gente que pensaba y se planteaba que Bin Laden ya no existía, ¿no?, que había muerto en las montañas afganas o en algún otro lugar. Estaba muerto antes de que lo ejecutasen y estaba muerto por el protagonismo que, para gran sorpresa de nosotros los occidentales, ha tenido la primavera árabe. Las revoluciones árabes de 2011 suponen la prueba del fracaso absoluto de Bin Laden en el mundo árabe. Desde Casablanca al Golfo Pérsico, nadie ha llorado la muerte de Bin Laden. Acabou essa sensação de que o mundo ocidental estava à margem destes exageros cometidos em nome sabe-se lá de quê. 10 anos depois é impossível não olhar para lá e ficar ainda impressionado. La muerte de Bin Laden es un ajuste de cuentas de un gran país, como son los Estados Unidos, con, pues eso, con una cuenta pendiente, ¿no? Aquilo que nós recordamos não é a força de uma palavra, é a força de uma imagem. E acho que o 11 de setembro é muito marcado por isso. Yo creo que cualquier persona con la cabeza encima de los hombros lo que hubiera querido es que Bin Laden hubiera sido apresado, hubiera sido juzgado y seguramente hubiera sido condenado. Cada atentado é diferente. Pode haver marcas, digamos assim, numa série de atentados que são a marca eventualmente de quem os comete, mas cada um é diferente do anterior. El que concibió ese gran atentado, que todavía uno no se puede explicar cómo los servicios secretos de un país como Estados Unidos no repararon en ello, cómo pudieron ser ellos el centro, el sujeto de ese ataque que venía perpetrándose desde hacía mucho tiempo atrás y que había sido ya advertido, que había amenazas, ¿no?, de que se iba a producir. El caso es que fue el autor y con su muerte se cierra, yo creo que el círculo del 11 de septiembre. Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos, poca información. Podemos aportar, una avioneta parece que se ha estrellado contra una de las torres gemelas en el tramo del piso 80 al 107. Son torres que tienen 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre absolutamente envuelta en humo. De muchas ventanas salen lenguas de fuego.
No se sabe si hay heridos, es una zona financiera, son oficinas, debe haber víctimas a la vista de la magnitud del fuego y del humo, y hasta este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista.